nominal que la pregunta tiene respuestas que son cualidades, pero el orden en que ocurre esa respuesta no es importante y son dos o más respuestas. Por ejemplo, si alguien te pregunta a ti, ¿cuáles son tus colores favoritos? Las personas pueden decir amarillo, fuchsia, rojo, azul, blanco, negro, crema, beige, etcétera, etcétera. Y la respuesta dada no tiene ninguna importancia en el orden en que se dé. La importancia se la podemos nosotros poner a la hora de presentar la información cuando la presentemos de manera alfabética o por orden de preferencia. Pero de ahí no tiene un orden per se. Otro ejemplo nominal sería, disculpen, ¿cuál es el número de tinte favorito? Aquí, aunque estamos hablando de la palabra número, no estamos hablando de un número, sino de la codificación que se le está dando a un color de tinte. ¿Sí? Entonces, aquí podemos hablar de número. Pero no es un número que se va a sumar, multiplicar, dividir o restar. Simplemente es un código que se está dando a un color de tinte de cabello. La cédula. La cédula es una variable nominal, ¿sí o no? Creo que no. No, para nada. Es una variable ordinal. ¿Por qué? Porque el orden en que se da la respuesta es importante. El orden en que se le asigna el número de cédula a un individuo en este país es por orden de nacimiento. O sea, que las personas entre más viejas están, menos números tienen en su cédula. Y entre más jóvenes están, más números tienen en su cédula. Vemos que nosotros tenemos los números correspondientes a la provincia, el folio y la otra parte de la cédula, que es el libro, ¿sí? Entonces, entre más números tiene la persona es más joven, y entre menos números tiene la persona es mayor, porque nació primero y por eso tiene menos números. O sea, imagínense como la cédula, como que le vamos asignando un número a medida que la persona va naciendo. En la cédula del individuo número 1, número 2, número 3, que nació en la provincia tal, o en la provincia tal, o en la provincia tal, distrito tal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la cédula sería un ejemplo de una variable ordinal, porque el orden en que ocurre esa respuesta, o sea, el orden de nacimiento, sí importa. El orden de nacimiento de los hijos de una familia es una variable ordinal. El orden de llegada a un banco para ser atendido es ordinal. El orden o la posición que ocupa una persona en la lista para pagar el supermercado es ordinal. El orden de llegada en una carrera de autos o en una carrera de caballo es ordinal, porque importa la forma en que, el orden que se está dando la respuesta. No es lo mismo premiar al carro que llega de primero que premiar al carro que llega de segundo, de tercero o de último. Jerárquicas. Las respuestas tienen un rango. Para poder tener esa respuesta necesita una escalerilla, un escalafón o una escala o un rango para ser clasificada. Ejemplo, los rangos de la Policía Nacional de Panamá. Para que esa persona llegase a ser subcomisionado o comisionado o teniente o mayor o el rango que haya tenido, tuvo que pasar por una serie de características, méritos y retos para llegar allá. No llegó el primer día que entró, llegó porque hizo méritos para llegar allá. Otro ejemplo de jerárquica es el orden de mandato o de jerarquía dentro de una familia. Hay familias en que manda el papá, otras en que manda la mamá, pero definitivamente en una familia no van a mandar ni los más chiquitos, ni va a mandar el perro, ni va a mandar la empleada. Van a mandar por orden de jerarquía. En este caso, el orden que se impone en la familia. El hijo mayor manda a los menores y etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos que es jerarquía, hay jerarquía. Bien, las personas dentro de una organización bancaria, ¿sí? Están las personas que son
los colaboradores de rango menor, los colaboradores de rango y medio, los colaboradores de rango superior, los directivos y el dueño. Dicotómicas. La respuesta de estas preguntas solamente son dos y solamente pueden ser dos. Ejemplo, el sexo. Aquí vemos que el sexo, a pesar de ser dicotómica, también puede ser nominal, porque el sexo tiene dos respuestas que no importa el orden en que se den. Puede ser nominal o puede ser dicotómica. Si hablamos de la respuesta de una novia ante el altar, también estamos hablando de una variable dicotómica. Solamente hay dos posibles respuestas, acepto o no acepto. El resultado de una prueba de COVID-19, positivo o negativo. De una prueba de embarazo, positivo o negativo, etcétera, etcétera. Bien, ahora les dejo una pregunta. Las pruebas de paternidad son una variable de qué tipo? Cualidad o cantidad. Bien, para responder a eso, pasamos a la siguiente diapositiva. Las pruebas de embarazo se dan en porcentaje, las pruebas de ADN, o de paternidad se dan en porcentaje. Y como se dan en porcentaje, el porcentaje es un número que se obtiene de una medición. Ahí estamos midiendo cromosomas para ver si la persona tiene o no la cantidad de cromosomas necesarios para considerarse pariente o no de otro individuo. Por lo tanto, la prueba de paternidad no es una variable cualitativa, vendría a ser una variable cuantitativa, porque estamos utilizando un instrumento. ¿Cuál de las dos sería? ¿Discreta o continua? Bueno, las discretas son aquellas cuyos números, como resultado, son números enteros. Se obtienen de contar o enumerar. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos pares de zapatos tienes? ¿Cuántas veces vas al baño de noche? ¿Cuántas relaciones has tenido? ¿Cuántas computadoras hay en tu casa? ¿Sí? Discretas, números enteros. Continuas. Las respuestas a las preguntas o las variables son números reales, o sea que tienen parte decimal y pueden ser negativos también. Entonces utilizamos instrumentos, ya sea para medir o contabilizar la respuesta. Pueden ser el termómetro, el calendario, el cronómetro, el barómetro, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de instrumento. Bien. Ejemplo de continuo, tenemos la respuesta a la prueba de paternidad. Tenemos el peso de un individuo al nacer. Tenemos la cantidad de calorías que un individuo consume al día, la cantidad de horas de sueño que un individuo tiene al día, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, los dejo entonces con unos ejemplos de variables tanto cualitativas como cuantitativas y espero que este video les haya sido de suma utilidad. Nos vemos en la próxima entrega. Se cuidan. Gracias.